Ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda instancia sincrónica de este programa. Seguimos en el módulo 1 de desarrollo motriz. Esta es la última semana de este módulo. La próxima semana ya avanzamos a lo que es aprendizaje motriz con el profesor Juan Hurtado, pero hoy tenemos esta sesión con la profesora Jacqueline Páez. Así que eso, la clase queda grabada, probablemente la subamos hoy apenas termine o en la noche, y la van a tener en el aula a su disposición a través de un enlace que los va a dirigir a YouTube, ya igual que la otra clase. Eso, cualquier duda o consulta la van haciendo en el chat, o así se va generando más discusión sobre los contenidos. Gracias, Rosita. Bueno, vamos a dar inicio a la clase porque en función del tiempo y también es como la relatoría, ¿no es cierto?, de ciertos conceptos claves que ya están, ¿no es cierto?, en cada uno de los espacios de la semana, ¿ya? En el entendido de que la semana pasada avanzamos en lo que eran los conceptos de motricidad, psicomotricidad y también las escuelas del estudio, ¿no es cierto?, del desarrollo motriz. Ahora vamos a pasar netamente al desarrollo, vamos a hacer una revisión, ¿no es cierto?, sobre algunos factores incidentes de este desarrollo motriz y cómo también se conceptualiza y se considera a partir de referentes teóricos, ¿no es cierto?, en función de la evolución de la habilidad, ¿ya? Lo primero que yo quisiera mencionar es que en la literatura vamos a encontrar diferentes autores que nos van a dar una clasificación cronológica a partir de la edad, ¿no es cierto?, cumplida de los niños, y van a ir diferenciando diferentes etapas. Todo lo que nosotros vamos a revisar va a ser siempre desde la primera infancia, ¿no es cierto?, específicamente primera infancia y infancia, desde el periodo de dependencia, el estado prenatal, ¿no es cierto?, nosotros no nos vamos a interiorizar en ello. Tiene esta clasificación, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar diferentes tipos de clasificación, pero las presentaciones a continuación, y cuando nosotros hablamos de iniciación, hablamos de esa niñez temprana y la primera infancia, ¿ya? Para luego ir a iniciación, ¿no es cierto? Y a deportes como, siguiendo esa como camino o ruta, ¿no es cierto?, desde la edad cronológica. Yo siempre hago una salvedad de que uno se puede iniciar en un deporte a cualquier edad, ¿ya? Pero más bien para ordenarnos, ¿ya? Solamente en función de poder adherirnos a un criterio de clasificación según un grupo de edad. Y en esa misma línea, ¿no es cierto?, haciendo la consideración, porque si nosotros nos situamos bajo el modelo, ¿no es cierto?, epistemológico desde la motricidad humana, de lo que estamos entendiendo en ello, tenemos que tener en consideración que hay diferentes tipos de edades y hay que diferentes insumos para ir evaluando la edad cronológica y con la edad del movimiento, que eso nos va a ir dando ciertas luces, ¿no es cierto?, de cómo va el desarrollo motriz y cómo se relaciona, y si efectivamente el niño sigue los patrones o los estándares universales a partir de lo que se requiere a cierta edad, ¿ya? Pero esa edad puede ser cronológica, ¿no es cierto?, que tenemos el número de años, puede ser biológica, puede ser psicológica, social, cognitiva, y para ello tenemos diferentes referentes, ¿no es cierto?, que yo acá se los presento de una manera muy rápida, ¿no es cierto?, pero que evidentemente ustedes pueden ir a revisar posteriormente, ¿ya? La edad biológica, evidentemente, que tiene una relación con la progresión en dirección de la maduración de ciertos sistemas, ¿ya? Tenemos una edad morfológica, ¿no es cierto?, que acá, por ejemplo, se sigue a partir de la estadística a nivel internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud, que nos da ciertos patrones normativos, estándares, para poder, ¿no es cierto?, analizar la evolución de cada niño. Para esto, para la edad más temprana, tenemos, ¿no es cierto?, que el IMC para edad adulta tenemos cierto fórmula, pero para los niños más pequeños tenemos que ir, ¿no es cierto?, a la puntuación Z, ¿no es cierto?, donde nos va a ir dando información con respecto al IMC y la edad, ¿no es cierto?, en meses de cada uno de los niños. Y está dividido en niños y niñas. Entonces, ahí hay que hacer una detención porque muchas veces algunos, ¿no es cierto?, hacen una medición de IMC de niños de 7 años, primero básico, con la fórmula, ¿no es cierto?, general, y no se van a las desviaciones que son específicas según el grupo de edad, ¿ya? Que eso hay que tener esas consideraciones. Para eso, el Ministerio de Salud levanta diferentes normas para poder dar a conocer, ¿no es cierto?, cómo medir los ciertos patrones, ya sea de crecimiento, en la talla ponderada, IMC,
y para poder hacer proyecciones con respecto, ¿no es cierto?, a la talla, ¿no es cierto?, de los niños, y lo da en los patrones de crecimiento y las referencias de antropometría de niños y niñas menores de 6 años, y también tenemos, ¿no es cierto?, las normas de 5 a 19. Entonces hay que hacer esas diferencias porque tienen diferentes desviaciones y está dividido por género o sexo en realidad, y tiene ciertas consideraciones que hay que llevar a revisar y poder hacer una evaluación evidentemente ajustada a los requerimientos según edad. Me ha tocado ver muchas veces evaluar el IMC bajo la fórmula, ¿no es cierto?, de adulto a un niño pequeño. Y no es así, hay que ir, ¿no es cierto?, a estas normativas internacionales y también nacionales que las entrega el IMC. Y en esta edad, ¿no es cierto?, biológica, podemos ver tanto el peso, la talla, en dimensiones, también los perímetros, ya que son sumamente importantes. También las normativas entregan los perímetros de cintura, porque sabemos, ¿no es cierto?, que el perímetro de cintura nos da información con la grasa abdominal, y la grasa abdominal, ¿no es cierto?, es directamente proporcional al sobrepeso y obesidad, y a cierta edad, ¿no es cierto?, evidentemente que es un indicador que nos entrega mucha información con respecto a la evolución de esa condición de malnutrición por exceso. ¿Ya? Entonces se da esa información en estas normativas. Luego tenemos otra forma de poder considerar la edad, ¿no es cierto? Tenemos la edad esquelética, que aquí más bien lo ocupan, ¿no es cierto?, los pediatras para poder conocer la edad. Los pediatras evidentemente también ocupan el IMC según las normas anteriores, pero cuando queremos ver, ¿no es cierto?, y poder establecer el nivel, proyectar la talla o poder identificar, ¿no es cierto?, cómo va la evolución en función del crecimiento, se utilizan estos dos tipos de evaluaciones para poder determinar el estado, ¿no es cierto?, normal o anormal en función de los parámetros internacionales. Y para eso tenemos el carpograma, ¿no es cierto?, que en definitiva es poder visualizar bajo una radiografía en la mano o muñeca izquierda, ¿no es cierto?, las distancias entre cada una de las estructuras óseas. Cada estructura ósea, ¿no es cierto?, en sus límites tiene un espacio de crecimiento, y en la radiografía ese espacio de crecimiento se ve en un color más oscuro. Luego, a partir de que el niño va aumentando su edad y va creciendo, ¿no es cierto?, ese espacio de crecimiento distal de cada una de las estructuras óseas se va cristalizando y se va, ¿no es cierto?, disminuyendo esa separación que se puede ver en función de la radiografía. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el niño de 2 años, en la radiografía que acá se está manifestando, es muy diferente al niño de 53 años, ¿no es cierto?, o el niño de 7 años. Entonces, de esa forma se puede proyectar la talla y se puede identificar algún problema de anormalidad en función del crecimiento, ¿ya? Y luego la odontopediatría, ¿no es cierto?, que va en relación a cualquier otro tipo de estructura ósea y en función de las epífisis, ¿no es cierto?, y las nivelaciones de esta. En relación a qué tan anchas son las epífisis, ¿no es cierto?, de la estructura ósea, y van definiendo, ¿no es cierto?, cómo se va osificando, ¿no es cierto?, y mineralizando esa estructura ósea, y que luego, ¿no es cierto?, vamos completando en una estructura, ¿no es cierto?, madura en relación a la talla, ¿ya? Luego tenemos la edad dentaria, que también es un aspecto, ¿no es cierto?, que podemos visualizar y poder determinar el nivel y cómo va el desarrollo, ¿no es cierto?, a nivel biológico del niño, y donde tenemos, ¿no es cierto?, la presencialidad y la aparición o desaparición, ¿no es cierto?, o caída de ciertos elementos dentarios, ¿no es cierto?, algunas piezas dentarias, y que nos va a estar dando una normativa, ¿no es cierto?, en cómo el niño tiene que ir y qué es lo esperado en lo que es la normativa. Luego tenemos la edad sexual, ¿no es cierto?, que se es conocido por todo, ya sea todas las características sexuales primarias y secundarias, que también pueden ser identificadas. Acá tenemos diferentes evaluaciones. Esta evaluación se escapa un poco también, si bien estas son evaluaciones que se efectúan para poder ver el desarrollo normal, ¿no es cierto?, en la estructura del ser humano. Hay algunos que nosotros podemos evaluar, y por eso se hace tanto el IMC, por eso se hace tanto el perímetro, ¿no es cierto?, la circunferencia, pero hay ciertos elementos que se alejan un poco desde nuestra disciplina, pero yo considero que es importante mencionarlos para que nosotros podamos derivar, ¿no es cierto?, a algún estudiante cuando nosotros vemos alguna problemática, ¿ya? En el entendido de que el movimiento es la primera expresión, ¿no es cierto?, del ser humano para comunicarnos, para poder relacionarnos con el otro, por lo tanto podemos nosotros identificar ciertos trastornos o ciertas
diferencias, ¿no es cierto?, en talla, en maduración, en crecimiento, ¿ya? Nosotros conocemos evidentemente que hay algunas encuestas de auto, ¿no es cierto?, autoaplicación, donde los estudiantes van marcando, ¿no es cierto?, en cuál estado madurativo sexual está, ¿ya? Está muy alejado la evaluación, ¿no es cierto?, de la observación, donde tenemos, ¿no es cierto?, test reconocidos y que anteriormente se utilizan bastante, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, diferentes edades emocionales que podemos ir caracterizando, ¿no es cierto?, cómo el niño se va relacionando con el otro y cómo va interactuando a partir de sus sensaciones, las percepciones que va teniendo a partir del entorno y cómo se relaciona con el otro, ¿ya? Y por eso también es importante conocer estas edades, porque evidentemente que eso nos va a dar pie para poder levantar estrategias educativas pertinentes, ¿ya? Es muy difícil en una edad, ¿no es cierto?, inicial, cuando está muy representativo el yo y hay poca autonomía, o está muy representado la competencia, o los niños sentimentalmente todavía no están en ese desapego y el poder compartir, tienen una relación directa, ¿no es cierto?, con el objeto y la posesión de ese objeto. Entonces, en función de ese grupo etario, difícil sería, ¿no es cierto?, poder compartir ciertos objetos. Nos pasa mucho cuando vemos un partido de fútbol y van todos los niños corriendo detrás del balón, ¿no es cierto?, porque responde también a una edad emocional y el tipo de relacionar con el otro y también cómo ellos van considerando y asimilando los objetos y el contexto. Entonces, la idea de poder situarnos bajo la motricidad humana tiene las características que estoy mencionando, que no solamente tenemos una edad cronológica, tenemos una edad biológica que hay que considerar, tenemos una edad emocional, una edad cognitiva, ¿no es cierto?, para poder desarrollar diferentes estrategias educativas que nos van guiando, ¿no es cierto?, y también nos van dando parámetros para poder ir determinando cómo va la evolución a partir de, el desarrollo del niño. ¿Preguntas acerca de eso? Yo voy súper rápido. No, hasta ahora todo claro. Gracias. Totales. Listo. Vamos a hablar del desarrollo propiamente tal. Es una palabra que se asocia mucho a edades infantiles y lo vamos a reconocer por eso, porque tiene ciertas leyes y factores de incidencia que se dan, que tienen una repercusión mayor en ese grupo infantil, ¿no es cierto?, esa niñez temprana y la infancia, ¿ya? Con respecto a cómo el niño va evolucionando a partir de estas características, ¿no es cierto?, morfológicas. Tenemos que, cuando nosotros vamos a hablar de desarrollo motriz, tenemos que tener ciertas consideraciones de la terminología, ¿ya? Y de aquí vamos a avanzar a poder conceptualizar lo que vamos a entender por capacidad motriz, por capacidades coordinativas y condicionantes, y por lo que vamos a entender por habilidad, ¿ya? Que son cosas diferentes. Cuando yo hablo de capacidad motriz, ¿ya? Hablo de estas características que son endógenas, que son propias, ¿no es cierto?, del ser humano, pero que son evidenciables y que yo puedo observar, ¿ya? Pero esa capacidad motriz, ¿no es cierto?, yo la puedo observar a partir de una habilidad. Yo difícilmente te puedo mirar a ti y decir, oye, tú tienes cierta capacidad, no sé, anaeróbica, aeróbica, capacidad en las habilidades, no sé, pues, un desarrollo en las capacidades coordinativas, condicionantes, si no observo la habilidad. Entonces la capacidad no es observable en su, como condición, sino que se tiene que manifestar a partir de la habilidad, ¿ya? A partir del desempeño, de llevar un ejercicio a la práctica. Entonces yo a partir de eso puedo observar esa capacidad que es endógena, ¿no es cierto? Yo siempre digo que es como un código de barra que nosotros traemos hereditario, ¿ya? Pero que nosotros podemos modificar a partir de la intervención y la estimulación que podamos desarrollar con el contexto. Y estimulación que puede, o sea, intervención que puede estimular o también puede, ¿no es cierto?, hacer algunos trastornos, ¿no es cierto?, en lo que es la capacidad, el desarrollo de esta capacidad. Son potencialidades, ¿no es cierto?, que vienen condicionadas fisiológicamente, que evidentemente, o sea, yo puedo correr mucho y puedo entrenar mucho y puedo desarrollar mucho una habilidad, pero hay ciertas estructuras, ¿no es cierto?, morfológicas que vienen relacionadas con ciertas capacidades. Por lo tanto, si bien es una capacidad que se puede mejorar, tiene cierta potencialidad, siempre va a responder a una estructura ósea y una morfología, ¿no es cierto?, que ya está, que es hereditaria, es genética, ¿ya?
Y cuando nosotros hablamos de capacidades coordinativas, es los diferentes tipos de capacidades que podemos entregar manifestadas a partir de el movimiento, y tenemos esas capacidades que son de aspectos más cualitativos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la maduración del sistema nervioso central, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sistema nervioso periférico, simpático y parasimpático, ¿no es cierto?, su desarrollo en función de la calidad del movimiento, tiene que ver más bien con los aspectos cualitativos, ¿ya? Y que efectivamente responden a edades más iniciales, porque las capacidades condicionantes, ¿no es cierto?, van vinculadas a aspectos más fisiológicos, ¿ya? Por lo tanto, sabemos, ¿no es cierto?, por leyes de crecimiento, que tenemos que el sistema nervioso central es lo primero que madura, por lo tanto, el sistema periférico, donde se van alojando los sistemas fisiológicos, madura posterior. Por lo tanto, por eso las capacidades coordinativas tienen una preponderancia en las edades iniciales, ¿ya? Supone netamente los aspectos cualitativos. Acá en las capacidades coordinativas vemos el equilibrio, la autorregulación, tiempo-espacio, tenemos diferentes clasificaciones porque como les mencionaba al principio, ¿no es cierto?, en la clase pasada, no nos hemos puesto mucho de acuerdo en lo que es terminología en educación física, tenemos varios autores y lo vamos a ver a posterior, ¿ya? Y bueno, y luego tenemos estas capacidades condicionantes que están determinadas, ¿no es cierto?, por procesos metabólicos, energéticos, y van a condicionar esta capacidad motriz de representar en la habilidad, ¿ya? Siempre se van a trabajar los dos. Yo no quiero que nos quedemos con la sensación de que solamente voy a trabajar una capacidad. Las capacidades siempre van a estar articuladas y van a trabajar en su conjunto, pero siempre va a haber una preponderancia, ¿ya? Y en edades infantiles hay una preponderancia en las capacidades cualitativas o coordinativas y en las capacidades condicionantes a posterior, ¿no es cierto?, por sus necesidades y sus requerimientos fisiológicos y como le estaba señalando, ¿no es cierto?, en función del rendimiento. Tiene un aspecto más elaborativo en la conducta, en el movimiento cuantitativo, en el rendimiento. Hecha esa alusión, ¿no es cierto?, de poder identificar lo que es capacidad, lo que es habilidad y las capacidades coordinativas y condicionantes, vamos a hablar sobre los movimientos. Tenemos dos tipos de movimiento, un movimiento que es involuntario y un movimiento que es voluntario. Acá dejo abierta la pregunta, ¿cuáles son los movimientos involuntarios? No sé si, abre el micrófono más el que quiera participar. ¿Órganos? Sí, pero más bien específicamente en terminología de movimiento. Ya que no sé si como concepto, pero de repente en el juego que se vea la finta, no sé, se me imagina... Acá estamos hablando, por ejemplo, del acto motriz, desde los movimientos involuntarios y los movimientos voluntarios. ¿Ya? Entonces, tenemos movimientos que se inician, ¿ya? Y que son los primeros movimientos, y estos son los movimientos reflejos, ¿ya? Y los movimientos reflejos tienen la consideración que son movimientos rápidos y que son movimientos que están estandarizados, ¿ya? Hay ciertos reflejos que el niño debe tener a cierta edad, y ese reflejo, que es un movimiento que interactúa con el medio, la mayoría de estos son de supervivencia, ¿ya? De succión, palmar, ¿no es cierto?, prensión, demoro, tenemos diferentes tipos de reflejos que se tienen que dar en cierto tiempo y que tienen que eliminarse a cierta edad. Y cualquier anomalía en su inicio o eliminación es directo, ¿no es cierto?, relacionado con el nivel del desarrollo neurológico del niño, ¿ya? Entonces, por eso hay tanta atención a esos movimientos reflejos. O sea, si el niño no tiene el reflejo de succión, no podría alimentarse. Son muchos movimientos que tienen que ver con la supervivencia, ¿ya? Por lo tanto, esos movimientos no son movimientos voluntarios, son movimientos involuntarios. ¿Y qué significa ser un movimiento voluntario o involuntario? El movimiento involuntario tiene una acción del sistema nervioso central, pero que no llega al cerebelo, no llega a la construcción, no llega al cerebro, sino que solamente una estimulación externa, ¿no es cierto? Sistema nervioso central, neurona motora y ejecución del movimiento. Entonces, no hay una elaboración. Esa es la característica, ¿ya? ¿Qué es importante, ¿no es cierto?, del movimiento reflejo? Que evidentemente radica, ¿no es cierto?, en que nos da a conocer sobre la maduración del sistema nervioso central y nos da información con respecto a
alguna anomalía que pueda existir. Considerando que estos movimientos son la única forma que tenemos para poder evidenciar estos problemas, ¿ya? Bajo la normalidad, o sea, si un niño es precoz, ¿no es cierto? Evidentemente que va a tener problemáticas en su maduración del sistema nervioso central, porque evidentemente es prematuro y va a tener estas consideraciones, pero un niño que nace a partir de las 40 semanas, ¿no es cierto? Se entiende que va a tener estos reflejos a ciertas edades y va a ir eliminándose en otras. Cualquier modificación es necesario prestar atención. Por eso muchas de las mamás se van a acordar que una vez que uno evidentemente fue madre, inmediatamente te sacan al niño, ¿no es cierto? Y le hacen todo un control a partir de los movimientos y efectivamente es para poder identificar si tiene algún aspecto descendido. Y como ahí señala que la mayoría de estos desaparecen entre los 6 a los 12 meses de vida, ¿ya? Si tienen características, ¿no es cierto?, específicas. Nosotros como profesores de educación física no estamos muy situados en este grupo etario porque estamos hablando del primer año de vida, donde evidentemente está a nivel escolar está alojado, ¿no es cierto?, en sala cuna, en jardín, y nosotros no tenemos una incorporación en esto, pero sí es importante poder determinar las diferencias entre el movimiento voluntario, donde nosotros sí participamos, y el movimiento involuntario. Cuando nosotros hablamos del desarrollo del movimiento voluntario, hablamos de este movimiento que efectivamente tiene una participación del sistema nervioso central y tiene una participación del cerebro, específicamente el cerebelo, donde yo organizo y creo una respuesta motriz a partir del contexto o a partir de la autonomía, porque no todos los movimientos son a partir de responder al medio, también son algunos movimientos autónomos, pero sí hay una elaboración. Y pasa, ¿no es cierto?, la médula hacia arriba, ¿no es cierto?, y pasa al cerebelo. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a los movimientos reflejos. Estos movimientos que son rápidos, casi espasmáticos, ¿no es cierto?, en los reflejos, a diferencia del voluntario que tiene esa relación. Cuando nosotros hablamos de movimientos voluntarios, ahí comenzamos a hablar sobre las habilidades motrices, ¿ya? Y estas habilidades motrices, ¿qué es lo que se considera en ella? ¿Cómo nosotros podemos identificarlas? Nosotros podemos identificarlas como esa manifestación observable del movimiento, la capacidad de poder ver qué movimiento efectúa, ¿no es cierto?, con respecto a una aptitud. Cuando yo hablo de aptitud motriz, ya que es diferente a capacidad, la aptitud también tiene un compromiso desde lo actitudinal, desde la experiencia, ¿no es cierto? Podemos, ¿no es cierto?, a partir de la habilidad poder determinar cierta competencia, cierto nivel de desempeño o cierto nivel de desarrollo de esa habilidad. Pero la habilidad en sí es esa capacidad observable y visible del movimiento, ¿ya? Por eso nosotros hacíamos el link anteriormente que la capacidad solamente la puedo ver con la habilidad, porque en la habilidad yo veo ese movimiento. Y esa habilidad tiene diferentes gradualidad, ¿ya? Y tiene diferentes niveles, ¿no es cierto?, en función del compromiso corporal. Cuando nosotros vamos a hablar sobre diferentes tipos de habilidades, nos vamos a presentar y vamos a encontrar muchos autores que nos hacen relación a poder establecer este tipo de habilidades, pero bajo diferentes referentes, ya sea estructuras del movimiento, el contexto, las necesidades propias para poder responder a esos movimientos, y es así como tenemos habilidades cerradas o abiertas, o sea, cerradas son las estructuradas, abiertas cuando tengo que tomar, ¿no es cierto?, decisiones en función del entorno, si es estable o no es estable, ¿no es cierto? Otro tenemos según el sistema de regulación, Singer, que nos hace una división de diferentes habilidades, y así ustedes van a encontrar, ¿no es cierto? Yo acá les tengo como las más estudiadas y las más base, ¿ya? Y que varios de ustedes, ¿no es cierto?, tienen que haber leído en algún momento. Tenemos a Crati, ¿no es cierto?, que nos habla de las globales, las finas, ¿no es cierto?, diferentes tipos de clasificaciones en función de diferentes criterios de clasificación. No todos los clasifican de la misma forma, pero la idea es que usted las conozca y se pueda adherir a una de ellas para que pueda tener un sustento teórico, ¿no es cierto?, en la práctica y las estrategias que está implementando. ¿Cuáles nosotros utilizamos o yo por lo menos me alojo, ¿no es cierto?, en poder establecer, ¿no es cierto?, esta evolución? Principalmente Gallagher, ¿no es cierto?, que es uno de los primeros en investigar la habilidad y el movimiento, ¿no es cierto?, en sí mismo, ¿ya? Porque ya sabemos que Piaget evaluó
y vio el movimiento, pero también para la función cognitiva, Wallon para la psicomotricidad, y así diferentes autores, pero Gallagher se preocupó del movimiento y cómo este evolucionaba, y nos entregó ese reloj de arena, ¿no es cierto?, donde va estableciendo ciertas etapas y después que deja abierto para 3 grandes áreas. Pero él señala que hay 3 grandes habilidades en función de ese movimiento y cómo se va estructurando y va evolucionando en la calidad de este. Las habilidades motrices rudimentarias, las habilidades motrices básicas y las habilidades motoras específicas. Pero nosotros luego encontramos a Susana Sevi el año 2000, que ella presenta bajo la línea de Gallagher una subdivisión en las últimas habilidades motrices específicas. Ella hace una subdivisión en las habilidades compuestas y las habilidades complejas. Entonces, en función de ese modelo, yo voy a hacer mi presentación porque creo que tiene, ¿no es cierto?, mayor información para poder situarnos de mejor manera y poder levantar mejores estrategias pedagógicas en este grupo, ¿no es cierto?, de habilidades. ¿Cuáles serían las habilidades en su estructura, ya? Y que van creciendo, ¿no es cierto?, a partir de sus necesidades. Tenemos las habilidades rudimentarias, las habilidades motrices básicas, específicas y especializadas. ¿Cuáles serían las habilidades rudimentarias? ¿Qué piensan ustedes que cuáles podría ser una característica de la habilidad rudimentaria? En el entendido que tenemos movimientos reflejos y habilidades rudimentarias. Estas son las que siguen de los movimientos reflejos. ¿Los desplazamientos? Tenemos desplazamientos, sí. Profesora, ¿puede ser que sean habilidades más bien del tipo como torpes en los primeros movimientos? Sí, carecen de eficiencia, Pero estas habilidades están más en la lógica de la independencia y son las primeras manifestaciones de movimiento, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿ya? Tenemos la posibilidad, bueno, acá, para que ustedes después lo revisen, aunque en realidad no creo que deben tenerlos ahí en el aula, ¿no es cierto? ¿Cuál es el recorrido que hace? Específico, ¿no es cierto?, en función del movimiento voluntario, ¿ya? Pero voy a ir acá. Estas son las habilidades rudimentarias. Acá encontramos los primeros fundamentos de los desplazamientos, ¿ya? El niño acá gatea, recta, ¿ya? Acá el niño puede tomar y soltar objetos, puede colocarse en diferentes posiciones, ¿ya? Hay un momento en que el bebé tú lo colocas no sé, de vista hacia el techo, ¿no es cierto? Y no se va a mover de ahí, solamente va a hacer cambios de plano, ¿no es cierto?, visuales, pero cuando nosotros hablamos de las habilidades rudimentarias, cuando el niño puede hacer cambios, ¿no es cierto?, en posición de el cuerpo, ¿no es cierto?, en diferentes posiciones, ¿ya? Acá se logra la posición erecta y se logra la marcha, ¿ya? ¿Cuál es la importancia en este grupo etario, en este grupo específico? Es la capacidad y el tono muscular. Hay ciertos hitos súper importantes, ¿ya? Si el niño no tiene ese tono muscular, difícilmente va a poder hacer cambios de plano, ¿no es cierto?, de planos, poder sentarse, poder cambiar, ¿no es cierto?, si no tiene la capacidad del tono muscular. Entonces, eso es una de las cosas que se cruza con la psicomotricidad, que tiene como fundamento el tono muscular, ¿ya? Para que vamos haciendo, ¿no es cierto?, una relación con la materia de la semana pasada. Entonces, estos son primeros movimientos de independencia del niño y que tienen estas características, ¿no es cierto?, en que llegamos hasta la marcha, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, oye, la habilidad de recta es una habilidad rudimentaria, cuando yo hablo de gateo, ya sea homolateral o contralateral, ¿ya? Porque los niños empiezan a gatear homolateral y luego contralateral, esas también son habilidades rudimentarias, ¿ya? ¿Se entiende, no es cierto? Profesora, tengo una pregunta, disculpe que la interrumpa. Dele. No sé si se escucha bien. Sí. ¿Sí? Ahí. Sí. En las primeras diapositivas, en la definición del concepto de habilidad motriz, leí que son fundamentalmente capacidades o aptitudes adquiridas. Mi pregunta va hacia ¿desde qué momento podemos entender que una o más de una habilidad motriz pasa a ser adquirida? Que yo lo entiendo como que
se relaciona con que debe ser aprendida. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque a propósito del patrón motor de la marcha, ¿cierto? En todos los niños, en la mayoría de los niños, se presenta entre los 12 y los 15 hasta 18 meses, me parece. Entonces, eso demuestra de que hay un conjunto de habilidades, fundamentalmente las rudimentarias, que responden más bien a una programación genética o congénita. Es decir, cualquier niño de cualquier raza, de cualquier país, con cualquier entorno, podríamos decir que va a lograr la posición erecta cerca de los 12 meses de vida. Entonces, ahí me hace un poquito ruido el concepto de adquirido, porque yo entiendo que un niño no necesitó un aprendizaje externo para pasar de la posición de gateo a la posición de pie, sino que más bien se generaron una serie de puntos de maduración para que él pudiese pasar a la posición erecta, como por ejemplo lo que usted señalaba, el aspecto muscular, ¿cierto? El aspecto que tiene que ver con la tonicidad de la musculatura lumbar, los extensores de extremidades inferiores, que le permiten ya mantener el peso de su cuerpo, fundamentalmente su cabeza. Entonces, yo también he leído muchas veces que las habilidades motrices son adquiridas, pero ¿desde qué momento, desde qué edades podemos decir que las habilidades motrices pasan a ser adquiridas? Es decir, el niño tiene que aprenderlas o practicarlas. ¿Y desde qué y hasta qué momento podemos decir que son altamente congénitas, altamente programadas genéticamente o filogenéticamente, ¿cierto? Estamos hablando de la especie humana. Esa es mi pregunta. Sí, mira, genéticamente, ¿no es cierto? O determinadas, tenemos los movimientos reflejos, ¿ya? Y por eso hacemos los movimientos involuntarios y los movimientos voluntarios. Cuando ya hablamos de los movimientos voluntarios, hablamos de la habilidad, ¿ya? Y hablamos desde la habilidad y la adquisición de esta, porque hay una, como yo les decía, tenemos una capacidad que es endógena, tenemos factores hereditarios, pero que en la relación con el medio se estimulan. Por eso se adquieren, por eso se habla de una adquisición de la habilidad, porque el niño va aprendiendo a partir de la estimulación con el otro. Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, niños que tienen diferencias, que llegan a un curso primero básico, y tenemos a ese niño que es muy hábil. Es porque evidentemente ha tenido y tiene las mismas características biológicas, fisiológicas, ¿ya? Quizás pueden ser... muchos casos han tenido, por ejemplo, de mellizos o gemelos, ¿no es cierto? Pero va a depender de la estimulación, del contexto, ¿no es cierto? Y estos factores internos y externos que vamos a ver a posterior, ¿no es cierto? Que van a influir en el movimiento. Pero siempre el movimiento es a partir de la adquisición. O sea, el movimiento voluntario viene a partir de la observación, de la práctica, de la experiencia, desde el aprendizaje, y esos ya son movimientos ya más adquiridos, ¿ya? Adquiridos socialmente. Por eso nosotros hablamos de este modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿no es cierto?, donde la familia, la escuela, la política, el país, la religión, todo va a ir afectando el desarrollo del niño porque es contextualizado, ¿ya? Quiero que no sé si se entiende de que las habilidades, ¿no es cierto?, adquiridas parten desde los movimientos voluntarios. Sí, entiendo. Porque hay una Obviamente, interacción con el medio y al ser adquirida, ¿no es cierto?, es porque te estás apropiando de ello. sí. O sea, la conclusión es que hay una programación filogenética o congénita, pero obviamente la cultura, o sea, el entorno cultural es lo que regula la adquisición de cada una de las habilidades motrices. Ya, profesora, me quedó muy claro. Sí, y de ahí vamos a ver, por ejemplo, y ahí yo te invito a revisar, por ejemplo, algunos artículos que nosotros también hemos sacado, de cómo el IMC, que es algo morfológico, ¿no es cierto?, de composición corporal, influye en el desarrollo motriz a partir del sobrepeso y la obesidad. Entonces tú te vas dando cuenta y el sobrepeso y obesidad se dice que es no
sé, pues es un problema, ¿no es cierto?, de salud que no es hereditario. Para mí sí, contextualmente es hereditario, pero es un factor de salud, ¿no es cierto?, que depende del contexto y de los hábitos, ¿no es cierto? Entonces tú te das dando cuenta cómo factores externos van modificando factores internos de estructura, y esas estructuras evidentemente que van a tener una incidencia en ese desarrollo motriz apropiado que debe tener el niño. Entonces, el desarrollo motriz y el movimiento nunca se va a dar aislado y nunca se va a dar genéticamente. Es aprendido y es contextual. Tú tienes un código de barra o una potencialidad o tienes hereditario, pero es más una herencia fisiológica, biológica, ¿ya? Más que una herencia, ¿no es cierto?, de movimiento. Los movimientos son adquiridos a partir de la estimulación, de la práctica y del contexto, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, después de las habilidades rudimentarias, que serían los primeros movimientos voluntarios, ¿ya?, tenemos las habilidades motrices básicas. Y estas habilidades motrices básicas son las primeras habilidades, ¿no es cierto?, que ya se busca afinar un poquito más el movimiento y que tienen, ¿no es cierto?, cierta transversalidad, que todo el mundo puede hacer, que no se piden tanta eficiencia, sino que es más bien el cumplimiento, que el niño sea capaz de manipular su cuerpo, que sea capaz de hacer un desplazamiento, que sea capaz, ¿no es cierto?, de manipular un objeto, que sea capaz de hacer una tarea de locomoción, de manipulación, ¿no es cierto? Se busca, ¿no es cierto?, un baraje general, global, de estas habilidades en estos grupos súper generales, ¿ya? No son muy específicas. Las habilidades motoras básicas, ¿no es cierto?, son totalmente susceptibles a ser mejoradas y es lo único, o sea, lo que te mejora es la práctica, la experiencia motriz, ese acervo motriz que nosotros conocemos, ¿ya? Y que lo que persigue es crear una amplia base, ¿no es cierto?, para habilidades más posteriores, y esto establece la base. O sea, si yo tengo una habilidad, no tengo una habilidad motriz desarrollada en su patrón maduro, difícilmente luego yo voy a poder hacer una habilidad de características más complejas y más técnicas, porque evidentemente me falta maduración del movimiento. Son amplias, generales, transversales, ¿no es cierto? Y nos convocan a todos, o sea, todo el mundo bajo ciertos aspectos de normalidad sabe correr, sabe lanzar, sabe manipular, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica. Desde las estrategias didácticas, ¿no es cierto?, se desarrollan a partir de un espacio cronológico, ¿no es cierto?, que están entre los 6 a los 12 años, donde se desarrollan las habilidades motrices básicas, y tienen, ¿no es cierto?, persiguen aprendizajes polivalentes, o sea, muchos de diferentes, trabajando la lateralidad, ¿no es cierto?, buscando la inclusión más bien desde el aspecto de cualidad del movimiento que de la cantidad, ¿ya? A partir, ¿no es cierto?, del desarrollo de las capacidades. Y acá destacan los aspectos cualitativos del movimiento, y por eso se clasifican en 3. Tenemos, ¿no es cierto?, a partir de establecer estos patrones básicos, que patrón básico, o los patrones, ¿no es cierto?, son constructos teóricos, que te dicen, mira, esto es lo que debe tener el niño a cierta edad. Entonces uno sigue un patrón, ¿ya? Un patrón teórico. Entonces tenemos ciertos modelos de referencia que te dicen que hay 3 niveles de la habilidad motora básica, un nivel inicial, de transición y maduro. En el inicial, ¿no es cierto?, donde tenemos ese movimiento que el niño está pasando de la marcha a la carrera y que evidentemente es más torpe, ¿no es cierto?, que no completa la secuencia, muchas veces no hay esa connotación de que la carrera, a diferencia de la marcha, tiene una base, tiene un periodo de suspensión, ¿no es cierto?, donde no hay contacto en el terreno. Esa se diferencia con la marcha. Entonces esa marcha es inespecífica, ¿no es cierto?, y que todavía no se logra esa base de suspensión. Y ahí tenemos el taloneo, tenemos, ¿no es cierto?, la carrera homolateral, no contralateral, ¿no es cierto?, el niño recién está desarrollando esa habilidad. Luego tenemos la transición, donde el niño desarrolla más la habilidad, puede manifestar una carrera ya sea contralateral, tiene una base de sustentación, ya no talonea, no corre hacia afuera, ¿no es cierto?, con las piernas hacia afuera. Nosotros tenemos que los primeros movimientos de carrera, la mayoría de los niños corren con los brazos, ¿no es cierto?, simultáneos hacia atrás, ya hacen una carrera con respecto a no técnica del braceo, pero sí hay una contralateralidad, ¿ya?, en función de los miembros superiores e inferiores. Hay un nivel de transición, pero ¿cuál es la diferencia acá? De que
de que los segmentos, ¿no es cierto?, superiores con los inferiores tienen una diferencia, ¿ya? Acá muchas veces se dan esos movimientos que son sin sinasia, ¿no es cierto?, que yo voy corriendo y tengo un movimiento que todavía no está controlado y que efectivamente no tengo un patrón maduro. Y una vez que ya el niño pueda desarrollar una carrera con normalidad a estándares globales, porque acá las habilidades motrices básicas no tienen una especificación así como decir, oye, el niño debe correr con un ángulo de 90 grados los brazos y llegar a un ángulo de 90 grados las rodillas. No, es más bien que solamente haga un desplazamiento libre, que haga un desplazamiento lineal, que tenga un equilibrio dinámico, que tenga, ¿no es cierto?, un apoyo plantar, o metatarso, ¿no es cierto?, no de talón. Entonces se buscan esos elementos más generales. Y cuando el niño logra hacer una manipulación o una locomoción en esas condiciones, llega a la etapa de transición. ¿Ya? Para eso tenemos diferentes test. Yo siempre, siempre recomiendo algunos test, y en este caso yo el que más utilizo es el Gross Motor, ¿no es cierto?, el TGM2, que es un buen test para poder identificar el desarrollo motriz en niños de 2 años hasta 9 años, casi los 10 años, por ahí va, ¿ya? Y te da, ¿no es cierto?, a nivel internacional está validado y que yo puedo aplicarlo a mis niños y decir, mira, para tu edad cronológica te debieras estar con estos resultados y en realidad no estás acá, estás en una situación, tienes 7 indicadores, así que te puede colocar que estás muy pobre, y te da los indicadores, a partir de pruebas de manipulación y locomoción, ¿ya? Entonces ahí yo voy situando cómo va el niño en relación del desarrollo motriz, de las habilidades motrices, ¿no es cierto?, básicas. La invitación evidentemente que es a profundizar en ciertas temáticas. Nosotros estamos viendo las muy superficiales, ¿no es cierto?, en función de los tiempos y para poder reunir todos los antecedentes. Luego de estas habilidades motrices básicas que tienen estas consideraciones generales, amplias, transversales, vienen las habilidades específicas y compuestas y especializadas y complejas. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que en las específicas y compuestas, aquí yo sí ya busco eficiencia. Busco efectividad, que el niño corra bien y que corra rápido, ¿ya? El foco está en poder acrecentar el acervo motriz, ¿ya? Y el acervo motriz, ¿no es cierto?, es esa mochilita, yo siempre hago la elocución, ¿no es cierto?, la mochila, donde están las experiencias motrices que te va ganando, ¿no es cierto?, herramientas para poder responder a ciertos estímulos externos, o también, ¿no es cierto?, a movimientos voluntarios. Pero, ¿qué es lo que busca en esta etapa? Que el niño pueda realizar ejercicio o trabajo de estas habilidades básicas, pero ya con una connotación de eficiencia. ¿Y cuál es otra cosa significativa de estas habilidades específicas? Que el niño no solamente va a correr, sino que también va a correr y manipular. Entonces, lo que se busca es que habilidades motrices ya se articulen, se sumen en una tarea, ya que no se trabajen de formas aisladas, sino que se trabajen en forma colectiva, que el niño sea capaz de poder realizar una locomoción y un salto. Entonces, se busca que se articulen 2 habilidades motrices básicas, se busca eficiencia en el movimiento, y lo otro que se busca acá, ¿ya?, es que se realicen en contextos reales, ¿ya?, donde exista la incertidumbre. Ahí yo puedo definir, mira, este niño evidentemente tiene una habilidad motriz específica avanzada o está adquirida, cuando no es bajo una repetición o automatización de un movimiento, sino que más bien él es capaz de correr manipulando un balón en una situación de juego, porque eso tiene la capacidad de la incertidumbre, entonces él va a tener que hacer una autorregulación, regulación del tiempo-espacio, toma de decisiones, equilibrio, anticipación, evidentemente que coloca al servicio muchas capacidades para poder dar respuesta a este estímulo, pero eso solamente lo va a dar el tips, ¿no es cierto?, de que tiene que ser en incertidumbre. Y acá está la importancia de poder trabajar en realidad de juego, es la importancia, y lo van a ver luego posterior en los modelos de iniciación deportiva. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque también se pide eficiencia, porque ya si nos dábamos cuenta, las habilidades motrices básicas cronológicamente se dan entre los 6 y los 11 años, pero nosotros sabemos que hay una maduración sexual, ¿no es cierto?, que va va muy relacionado con ciertas capacidades condicionantes, ¿no es cierto?, y la secreción de ciertas hormonas, que en el caso, ¿no es cierto?, va a aumentar ciertas capacidades, por lo tanto, cronológicamente, a partir de la biología, del desarrollo biológico, nos topa en una etapa de que fisiológicamente el niño puede responder a ciertos estímulos que tengan un estrés. Por lo tanto, se le puede pedir eficiencia, se le puede pedir velocidad, se le puede pedir resistencia, se le puede pedir fuerza.
Estamos hablando de niños de 12 años para arriba, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces tienen implícito el objetivo de la eficiencia y la efectividad. ¿Qué se busca? Eficiencia, fluidez, calidad, coordinación y situación de incertidumbre. Y que se tienen que relacionar estas habilidades. Que es súper importante, que muchas veces pasa que de la habilidad motriz pasamos inmediatamente, ¡pum!, a la iniciación deportiva, a que el niño, ¿no es cierto?, aprenda a ciertas técnicas deportivas. Y nos perdemos estas habilidades, este trabajo y este momento, que es súper importante porque la literatura y la investigación nos ha señalado, pero ya reiteradamente, este es el periodo de mayor incidencia en periodos posteriores y que nos va a dar luces para la construcción de movimientos más complejos. Por eso son determinadas habilidades fundamentales, porque desde ellas pueden mejorarse o se pueden desarrollar habilidades más complejas, con estructuras más cerradas, más técnicas. Si no tenemos un buen desarrollo acá de estas habilidades, se nos hace más difícil el trabajo posterior, ¿ya? Y luego de estas habilidades específicas y compuestas vienen las especializadas y complejas, que estas son las primeras, es como la articulación entre estos primeros movimientos que tienen ciertas características técnicas para los deportes, donde acá cambiamos la terminología también, ¿ya? Acá ya no hablamos de locomoción, no hablamos de manipulación, empezamos a hablar sobre ya carrera en velocidad, carrera de fondo, medio fondo, según la intensidad, ¿no es cierto?, y las distancias. Vamos a hablar sobre, ya no es manipulación, es más bien conducción, dribbling. Empezamos a emplear terminológicamente otros conceptos más adheridos a las técnicas y se empiezan a dar esos movimientos como más construidos para poder llegar a las técnicas deportivas, ¿ya? Entonces hay va creciendo la calidad del movimiento para poder llegar a estas técnicas deportivas más construidas. Y para eso tenemos diferentes modelos de iniciación, pero la habilidad en su complejidad sigue este esquema, ¿ya? Va a depender la estimulación y las capacidades genéticas que tenga el niño, cómo él va a ir y lo que se va a demorar en cada una de las habilidades y cómo él va mejorando. Nosotros nos vemos enfrentados a un curso donde tenemos una diversidad, ¿no es cierto?, de niños, y tenemos que tener respuesta a partir de esa diversidad de habilidades. Por eso el profe de educación física tiene esa capacidad de poder crear, de poder levantar estrategias educativas pertinentes a todos, porque entendemos que todos los niños no avanzan igual y que todos los niños van a tener diferentes habilidades y hay que trabajarla de diferentes formas, ¿ya? Con respecto, ¿no es cierto? Bueno, ese es el modelo de Gallagher, para que lo revisen, ¿no es cierto? Luego, posterior, este modelo te va dando los tipos de habilidades y cómo van creciendo, evolucionando, y él también hace un juego porque él también avanza en la edad cronológica, te dice, mira, a tal edad te deberías estar en tal habilidad. Siempre estas indicaciones de edad, ¿no es cierto?, que te hacen rangos, hay que mirarla con una flexibilidad, porque va a depender mucho del contexto, pero en la normativa general se espera que un niño a tal edad tenga esta habilidad desarrollada, ¿ya? Pero va a depender, como yo señalaba anteriormente, va a depender del estímulo, ¿ya? Y ahí nosotros, cuando yo hablo de que va a depender de, ahí tenemos diferentes factores, ya sea internos y externos, que van a estar incidiendo en ese desarrollo motriz. Y acá vamos a responder quizás no responder, pero sí fortalecer la respuesta que le dimos a Cristian, ¿no es cierto?, con respecto a esos movimientos voluntarios e involuntarios y cuándo es genética y cuándo no. Tenemos que el desarrollo motriz y el movimiento no actúa de forma genética, o sea, tiene una incidencia, factores de crecimiento, maduración y factores externos que tienen que ver con el contexto o tiene que ver con el medio, ¿ya? Esos factores están siempre incidiendo en el desarrollo del niño a nivel de la motricidad, ¿ya? El único factor donde nosotros podemos tener alguna incidencia directa es el factor externo y el factor ambiente. Nosotros creamos el ambiente, nosotros no podemos modificar la talla, no podemos modificar la maduración, el crecimiento, eso no lo podemos modificar. Sí podemos desde el ambiente y desde la intervención oportuna en función de las necesidades del niño, hacer ciertas modificaciones en la estimulación del desarrollo motriz, o muchas veces se ha visto, ¿no es cierto?, que en deterioro de esa habilidad, ¿ya? Esa estimulación externa.
Cuando hablamos de factores internos, hablamos de la capacidad de adaptación, que esta capacidad que tiene interna el niño, el sujeto, el ser humano, de poder relacionarse con el medio, la capacidad, ¿no es cierto?, para poder responder al sistema terrestre, acuático, ¿no es cierto?, y poder tener la capacidad de relacionarme con el medio a partir del sistema de órganos, ¿ya? En función de la respiración o acuático. Cuando hablamos de crecimiento, estoy súper pasada la hora. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos del incremento, ¿no es cierto?, en dimensiones. Hablamos y ese incremento de dimensiones va directamente relacionado con las células, el número de células, el incremento en la cantidad del tamaño de las células y de la sustancia, ¿no es cierto?, intracelular. ¿Ya? Entonces son factores que nosotros como profesores de educación física no podemos hacer mucho porque viene genéticamente en condiciones de normalidad, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, los factores de maduración que tienen que ver con los procesos de adaptación al medio y cómo los órganos y cómo las estructuras van aumentando su estado de maduración, ¿no es cierto?, de funcionalidad con respecto, ¿no es cierto?, a la interacción con el medio y con respecto a la evolución, ¿no es cierto?, biológica, en términos biológicos. Acá hay una variabilidad, ¿no es cierto?, interindividual porque va a depender de la genética y también del contexto, ¿ya? Entonces hay que estar siempre pendiente de eso. Vamos a hacer una distinción y una comparación entre estos dos factores que inciden en el desarrollo. Tenemos que el crecimiento es un factor cuantitativo y es observable. Yo puedo observar cuando el niño crece, ya sea en sus dimensiones o en su estatura, en su talla, ¿ya? Pero no así la maduración, porque ese proceso fisiológico, ¿no es cierto?, de maduración biológica de ciertos órganos o ciertas composiciones, yo no la puedo observar, ¿ya? Entonces tenemos esas dos grandes diferencias, una la observo y la otra no la observo. Yo no voy caminando y le digo, ¡uy, qué bien va tus pulmones! O qué bien va tu corazón. No lo puedo observar. Pero sí puedo observar cuando un niño llega, ¿no es cierto?, después de las vacaciones, ¿no es cierto?, y llega que mucho más grande, ¿no es cierto?, podemos observar, por ejemplo, las diferentes dimensiones de segmentos corporales que van aumentando, ¿no es cierto?, en sus dimensiones. Por lo tanto, tiene esas dos características. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que siempre adherirnos a tres grandes leyes, ¿ya? Y esto es importante para poder hacer intervenciones educativas y atender a estas tres grandes leyes. Tenemos, ¿no es cierto?, que ya mencionábamos que podemos observarlas, ¿ya? Y tenemos la ley de progresión y amortiguación, la de alternancia y disociación. Cuando nosotros hablamos de la ley de crecimiento, esto se da, es ley, por eso las leyes, ¿no es cierto?, son conjuntos de teorías que van formulando, ¿no es cierto?, ciertos rangos normativos, ¿ya? Esta ley de progresión y amortiguamiento que nos señala que el crecimiento que se desarrolla en el ser humano es mayor cuanto más joven es, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? A edad más pequeña, mayor crecimiento, ¿ya? Esto no significa de que no va a haber crecimiento en las etapas posteriores, pero su mayor progresión está en ese espacio evolutivo. Tenemos la ley de disociación, que también te dice que no todos los segmentos corporales van aumentando en las mismas proporciones. Y si ustedes leyeron a Carrasco, el documento que está, ¿no es cierto?, en el aula, se dieron cuenta que hay proyecciones que te dicen, mira, cuando el niño nace, tiene ciertas dimensiones y estas van a ir aumentando en 2, en 3 o en 4. Ya sabemos que la cabeza aumenta en 2, el tronco en 3 y los segmentos inferiores, ¿no es cierto?, en 4. Entonces ahí nos vamos dando una proyección, por eso se pueden hacer las proyecciones, porque ya se ha estudiado, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando esas medidas que son iniciales. Pero esta ley te dice eso, no todos los segmentos crecen iguales. Entonces, si nosotros sabemos que no todos los segmentos crecen iguales, evidentemente que hay movimientos que no van a tener esa coordinación, no porque el niño no tenga la capacidad de poder llegar a esa coordinación, sino porque sus segmentos corporales biomecánicamente no se puede. Algunos movimientos los van a poder desarrollar de mejor manera que otros. A mí me pasaba, por ejemplo, en atletismo. Yo iba en el colegio y de repente hay niños que los brazos les llegaban a las rodillas, porque evidentemente estaban bajo, ¿no es cierto?, crecimiento todavía. Entonces yo miraba y observaba, y una cosa que podría ser de descoordinación para algunos deportes, para mí era muy bueno, porque a mí me significaba que era un súper buen lanzador de disco. Lo hacía hacer lanzamientos, ¿no es cierto?, con giro. Entonces, cada niño, a partir de la evolución que va teniendo, va sufriendo cambios, ¿no es cierto?, estructurales, y nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder identificar en qué estado está
para poder darle la tarea y no de repente hacer esa iniciación o esa selección deportiva a temprana edad cuando sabemos que los niños están cambiando a partir de la evolución, po. Entonces ahí es donde esta información es importante para la toma de decisiones. Y acá es donde yo, por ejemplo, doy un dato. El MINDEP, ¿no es cierto? Tenía el programa Escuelas Deportivas Integrales, y la primera vez que lo lanzaron, ellos tenían el módulo de especialización, ¿ya? Y nosotros como universidad nos adjudicamos unos proyectos con ellos para apoyarlos en lo que era el programa como tal, y le dimos a entender a partir de la literatura que especializar a un niño de 10 años es muy temprano, y se cambió la terminología, porque se entiende que el niño a esta edad, ¿no es cierto?, está sufriendo muchos cambios, y que lo que tenemos que hacer es actividades polivalentes, que el niño adquiera habilidades para luego, a cierta edad, poder, ¿no es cierto?, que seleccione un deporte. Entonces, esto va muy de la línea con los posicionamientos teóricos y con las leyes, ¿no es cierto?, que uno las tiene que tener como súper claras para poder intervenir en estos grupos de edades. Luego tenemos la ley de alternancia, que aquí lo que te habla es de que hay periodos que son más lentos y se alternan con periodos de crecimiento más rápido, ¿ya? Por ejemplo, si bien en la infancia tenemos que es el periodo donde más se crece, de porcentaje, también sabemos que el primer año de vida es donde tiene mayor crecimiento, po. Luego se estanca. El primer año tiene una cantidad de centímetros de talla muy superior a las edades que después siguen, ¿ya? Entonces Carrasco también en su documento te entrega estos, para que revisen ese documento, nosotros que les puse. Por lo tanto te señala, no todos, o sea, tengo diferentes etapas donde el desarrollo, ¿no es cierto?, el crecimiento va cambiando, y el desarrollo en una etapa inicial hay más crecimiento. Tengo que no todos los segmentos crecen igual, y tengo que no todos tienen el mismo tiempo, ¿ya? Algunos es más lento y otros más rápido. Con respecto, ¿no es cierto?, y acá vamos a tener muchos autores, ¿no es cierto?, que nos van a dar ciertas informaciones. Acá tenemos, por ejemplo, los pics de crecimiento en función de la talla, ¿ya? Y acá los grandes pics, ¿no es cierto?, están entre los 11 y los 14 años, según género, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la maduración, tiene que ver mucho con la parte biológica. Acá, por ejemplo, nos damos cuenta con la desaceleración que hay en el incremento de la talla, lo que yo les señalaba, al primer año, ¿ya? Y tenemos que la etapa infantil es donde hay mayores modificaciones, pero acá el crecimiento en tiempo es mucho mayor en el primer año y en una misma etapa. Entonces hay que observar eso. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la curva de crecimiento en función al peso. El peso también sabemos que está muy determinado también por el contexto. En la actualidad, bajo una situación, ¿no es cierto?, de evaluación nacional, tenemos que el incremento del peso, ¿no es cierto?, ya por problemas contextuales está siendo pero descomunal en las edades, ¿no es cierto?, tempranas, ¿ya? Periodo de medio menor, medio mayor, donde tenemos los mayores indicadores, ¿ya? Luego tenemos la maduración, ¿no es cierto?, que son estos aspectos cualitativos y que son dependientes, ¿no es cierto?, de la maduración del sistema nervioso central, ¿ya? Y que solamente esto nos señala que es el cambio a nivel estructural de ciertas estructuras que antes no estaban en 100% función de maduración, y que ahora, ¿no es cierto?, evolucionan en sus características y funcionalidad. Por lo tanto, se les puede exigir un poco más, ¿ya? Eso no va. Y cuando nosotros hablamos de la maduración, tenemos dos leyes, ¿no es cierto? Una ley de secuenciación que nos dice de que el niño se desarrolla, madura, ¿no es cierto?, ¿ya? Desde lo próximo a lo distal, quiere decir que desde el sistema nervioso central, desde el eje central hacia, ¿no es cierto?, las extremidades o hacia los lados. Y tenemos la segunda ley que nos dice que es cefalocaudal, que nos dice que lo primero que se madura, ¿no es cierto?, es los aspectos desde la cabeza hacia los pies, los segmentos, ¿no es cierto?, inferiores de cefalocaudal. Entonces, considerando estas dos alternativas de crecimiento y de maduración, esas leyes, esas son las que están incidiendo directamente en el movimiento del niño, y además del contexto y la estimulación que yo pueda hacer, que tiene que atender a estos factores de crecimiento y maduración. ¿Qué es lo que es importante acá? Que yo quisiera señalar, quizás no en profundidad, pero sí se los voy a dejar en la PPT, ¿no es cierto?, para que profundicen ustedes.
la importancia de que efectivamente el desarrollo motriz es secuencial, es predecible, yo puedo, ¿no es cierto?, predecir a partir de ciertos movimientos cómo va a evolucionar, tiene una velocidad diferente y tiene hitos. Y cuando yo no cumplo ciertos hitos, significa que algo está pasando, ¿ya? Y cuando algo está pasando, tenemos los trastornos del desarrollo motriz. Y cuando algo está pasando en el movimiento, siempre está asociado a una pequeña disfunción cerebral, ¿ya? Cuando el niño tiene alguna problemática de un trastorno motor, siempre se asocia a una problemática, ¿no es cierto?, del desarrollo cerebral. Entonces, de ahí la importancia, ¿no es cierto?, del estudio del movimiento y del desarrollo del movimiento. O sea, un niño que tiene un problema de coordinación, evidentemente después puede tener disgrafia, ¿no es cierto?, y que tiene problemas de escritura. Si el niño no puede orientarse espacialmente, va a tener problemas de escritura. Entonces, tenemos que evidenciar ciertos movimientos, ciertos patrones que no responden a la normalidad, porque se va a ver representado en otra área de la desarrollo del conducto humano, ¿no es cierto?, que se va a ver intervenida. Tenemos trastornos de tono muscular, ¿ya? Ya sea por contracción o por debilidad del tono muscular, de las posturas y de los movimientos, ¿ya? Y acá yo les puse algunos trastornos, ¿no es cierto?, de desarrollo de los movimientos voluntarios, ¿no es cierto? Ahí tenemos las dispraxias, que son dificultades en la coordinación, de actividades cotidianas, niños que les cuesta mucho abrocharse los zapatos, son un poco descoordinados, no por los segmentos corporales, sino que porque evidentemente el tiempo y el espacio, la percepción de los estímulos no logran, ¿no es cierto?, desarrollarlos bien, tienen cierta lentitud en actividades motrices y esos niños, la mayoría tienen problemas de aprendizaje, se ve luego que les cuesta mucho poder escribir y también expresarse verbalmente. Esta disgrafia, ¿no es cierto?, se ve mucho en los niños que, por ejemplo, tienen torpeza en la escritura porque no se saben situar en el espacio-tiempo. Y eso es de motricidad, adelante, arriba, abajo, la lateralidad, derecho, izquierdo, tiene trastornos espaciales. Y que uno los puede ver en el movimiento y que luego se evidencian también en otras formas, ¿no es cierto?, tales como la escritura. Con respecto al tono muscular, ¿no es cierto?, tenemos ciertos trastornos que son las distonías, que son estos movimientos donde puede ir corriendo una persona y de repente colocan el cuello duro así, esas son distonías, ¿ya? Que son movimientos cuando hay una contractura en un movimiento, en una habilidad, ¿ya? También es un trastorno del movimiento. Y acá, si se dan cuenta, la aparición no es a principio de edad, sino que más o menos entre los 6 a los 10 años se comienza, ¿no es cierto?, a dar este trastorno. Otro movimiento son las sincinasias. Esos son movimientos que, por ejemplo, cuando uno va corriendo y tiene ciertos movimientos que son como reflejos. Hay muchos que corren y tiran un brazo hacia atrás o corren y hacen un tics, ¿no es cierto? O corren con la lengua afuera, o corren con el cuello, ¿no es cierto?, lateral, que no son movimientos que son controlados. Esa es la característica, son movimientos que son involuntarios y que se hacen, ¿no es cierto?, a partir del desarrollo de una habilidad donde él no tiene una autonomía del movimiento, sino que se da de forma refleja. Movimientos activos y reflejos, y ocurren en alguna parte del cuerpo, no siempre es superior, sino que también hay ciertos movimientos o acciones reflejas en las partes inferiores. Luego tenemos la hipertonía, ¿no es cierto?, que acá son anormalidades del tono muscular, ¿ya? Y acá es con respecto al estiramiento pasivo, pero se queda mejor explicado la hipertonía, ¿no es cierto?, en respecto a la rigidez y a la espasticidad. ¿Qué es lo que hace la hipertonía? Es cuando tienen una resistencia al movimiento pasivo y los niños tienen una cierta contractura que no le permite, ¿no es cierto?, poder efectuar un relajamiento muscular. Y al no haber relajamiento muscular, o sea, no puede haber contracción ni relajamiento, y son los dos movimientos que se necesitan para poder tener un movimiento. Por lo tanto, tienen dificultades, ¿no es cierto?, en función del tono, y la mayoría de estos niños no puede colocarse de pie, ¿ya? O sea, el tono muscular, cuando ya tienes problema de tono muscular, siempre va con alguna deficiencia cerebral y siempre va con, ¿no es cierto?, con la imposibilidad de tener movimientos de autodependencia.
o sea, no de dependencia, sino que sin dependencia. Y tenemos también la hipotonía, que al contrario de la hipertonía, que la hipertonía es que está con una rigidez, ¿no es cierto?, y que no tiene la posibilidad de relajar el músculo. Acá tenemos la hipotonía, que acá no tiene la posibilidad de contracturar y tener tonicidad muscular, ¿ya? Son dos deficiencias de tono muscular que afectan y que están, ¿no es cierto?, representadas a partir del movimiento, que no se puede realizar. Luego tenemos los tics, ¿no es cierto?, que son diferentes movimientos que son rápidos, recurrentes, que ahí tenemos varios, ¿no es cierto?, pero son movimientos que son reflejos anteriormente, pero que pueden ser transitorios o permanentes, que pueden de repente mantenerse en el tiempo y que no van a tener alguna modificación en el movimiento, pero algunos pueden ser transitorios, que pueden estar en situaciones de estrés o no de estrés. Y ahí en los tics tenemos el síndrome de Gilles, ¿no es cierto?, de Tourette, donde ahí hemos visto hartas películas y hemos visto, ¿no es cierto?, donde son, una multiplicidad de tics que se juntan, ¿no es cierto?, y que efectivamente no te deja participar, ¿no es cierto?, naturalmente de una actividad. Pero ahí ya son casos como más graves. Y bueno, tenemos otros trastornos del desarrollo del movimiento, ¿no es cierto?, en el desarrollo motriz, de estereotipos motores, que son estos movimientos que son complejos, repetidos, pero que también son con manipulación del propio cuerpo. O sea, tenemos movimientos que son reflejos también, que no son voluntarios, ya sea cuando o sea, por ejemplo, mi hijo, el Renato, siempre se hace así, es un estereotipo motriz, no sé, yo pensé que era una cincinacia cuando lo vi, y después me di cuenta que no, porque hay ciertos momentos en que los tiene y otros no, pero que siempre hace como un toque de nariz. Hay personas, ¿no es cierto?, que tienen el toque de la oreja, o a succionarse el dedo pulgar. Esos son estereotipos motores, que también son trastornos del desarrollo, ¿ya? Estimado, yo traté así, pero en tiempo full, poder dar una mirada muy general de ciertas cosas. Con respecto al desarrollo, se van a fortalecer con el aprendizaje, y en los próximos módulos muchos van a hacer alusión a esto, porque evidentemente es una cadena. O sea, cuando se hable de los modelos de iniciación van a retornar las habilidades, ¿no es cierto?, y ahí nosotros vamos a tener estas consideraciones. ¿Alguna pregunta? Cualquiera que quiera mayores antecedentes, información, o sea, lo pueden pedir. Si a alguien le interesa mucho más el área del desarrollo motriz específico en este grupo etario, ¿no es cierto?, pueden hacernos solicitud y nosotros o sea, muy contentos Profesora, le entregaremos tengo una información. pregunta. Tengo una pregunta para esta parte final de la clase. ¿Usted cree que existe alguna edad límite considerando la maduración, el crecimiento, el desarrollo, para que un estudiante, ya sea hombre o mujer, pueda alcanzar el logro de habilidades motrices complejas? ¿Existe una edad límite propicia para que puedan lograr ese tipo de habilidades? Y si no se estimulan a tiempo, ya después de cierta edad sería mucho más complejo que las pudiesen alcanzar. Esa es mi pregunta. Va a depender de la vereda en cual la mires, porque efectivamente cuando yo quiero iniciar deportivamente a un niño o a alguna persona, siempre se espera de que sea a una edad donde tenga las capacidades coordinativas y condicionantes como estables, porque el deporte en su estructura más formal requiere ciertas técnicas, y esas técnicas siempre van a estar dependientes de las capacidades coordinativas y condicionantes. Entonces, si el niño no ha llegado a esos niveles, difícilmente va a poder responder. ¿A qué quiero decir esto? O sea, sabemos que la fuerza como condición, ¿no es cierto?, como capacidad, es la capacidad preponderante en el rendimiento. La fuerza es para la velocidad, para las diferentes otras capacidades, tiene una incidencia mayor.
y la fuerza va a depender, ¿no es cierto?, de la secreción de una hormona, y esa hormona es a cierta edad. Entonces, evidentemente que va a haber un momento en que va a ser más propicio, desde la estructura técnica del deporte, ¿ya? Pero desde la estructura del niño y su capacidad, siempre se habla, ¿no es cierto?, que hay una edad como de esponja, ¿ya? Y que se habla de que son a los 10 años, ¿no es cierto?, que es un periodo donde el niño tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de poder hacer mayor estimulación y mayor conexión neuronal, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay un momento en el desarrollo, ¿no es cierto?, del niño que tiene esa plasticidad neuronal, uno la puede utilizar para poder potenciar el aprendizaje. Pero ese momento va a tener características desde los aspectos cualitativos, porque a esa edad biológicamente el niño no tiene todavía desarrollado ciertas capacidades condicionantes, como la fuerza, velocidad y resistencia. Entonces, tienes esos dos momentos que son como importantes para poder iniciar o dar un enfoque, ¿no es cierto?, mayor a ciertas técnicas de mayor construcción, ¿ya? Pero haciendo siempre esas dos distinciones. Y en otra mirada más general, la capacidad de aprender no se pierde, lo van a ver luego con el aprendizaje. ¿Ya? Lo que se pierde es la memoria, ¿ya? Y la memoria ya sea a corto o a largo plazo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de que la gente adulta mayor no puede aprender, no es porque no pueda aprender, uno puede aprender, ¿ya? Pero va a depender de la memoria que uno tenga, porque un aprendizaje es cuando ya está interiorizado, porque si no lo interiorizas, no lo conectas con otro, es como decir un aprendizaje significativo, si no tienes esas relaciones no estableces relaciones con otras áreas o con otros conocimientos previos o con otras capacidades, no se podría hablar de aprendizaje, se habría de automatización. Entonces, esa capacidad no se pierde, sino que se pierde la capacidad de la memoria, de evocar, ¿no es cierto?, ciertas situaciones para poder responder. Lo otro que también, que las capacidades, bueno, a inicio, la única capacidad condicionante que va desde el día 1 va involucionando en la flexibilidad. Todas las otras capacidades van evolucionando, pero llega hasta cierto grupo, cuando ya llegamos a cierta edad, ¿no es cierto?, se detiene y luego empiezan a morir células, y eso es así. Por lo tanto, empezamos a tener menor capacidades condicionantes, lo que no nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder adquirir ciertos movimientos tan estructurados, ¿ya? Porque no tengo la capacidad condicionante, pero no porque no tenga la capacidad cognitiva de aprender. ¿Se entiende eso? Entonces, no hay una respuesta como que yo te diga, mira, a esta edad, con este ejercicio, no, va a responder mucho a qué tipo de movimiento tú quieres enseñar, cuál es la consideración o cuál es la mirada que tú le vas a dar, quiero rendimiento o quiero calidad, ¿ya? Y va a depender de eso, pero no hay como una edad definida. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ya, ¿alguna otra pregunta? Dígame, pues si no, yo me quedo hablando. Saben que yo me quedaría hablando más rato, pero ustedes me tienen que parar, ¿ya? Pero Sigo pensando de en comparación con la primera clase, ¿sí? buen timing. Sí. Bueno, y yo acá es como para poder darle la importancia a nuestra intervención, a cómo nosotros tenemos que levantar nuestra estrategia educativa. Esto lo coloquémoslo en criterios así de realidad personal. Muchos de nosotros tenemos un contexto social económico determinado. Fuimos a un colegio determinado, donde ese colegio identificó ciertos deportes y fuimos habilidosos en tales deportes. El contexto determinó nuestro desarrollo motriz, determinó nuestras habilidades. Porque yo, por ejemplo, Jacqueline Páez, fui a un colegio donde el atletismo era uno de los pilares importantes, hice atletismo. Pero si yo hubiera ido al Macay, donde está la Macarena Lobo, que es profesora, quizás hubiera sido muy buena para hockey, pero yo nunca viví ese deporte, no lo conozco, no sé cuál es mi habilidad para ello. Y hay otro tipo de habilidades, o sea, la conducción, ¿no es cierto?, la manipulación de un objeto, hay otro tipo de habilidades que yo no desarrollé porque el contexto no me lo permitió, porque mi contexto social está determinado. Entonces,
por eso las habilidades son adquiridas y son determinadas por el contexto, porque yo no tengo habilidades, ¿no es cierto?, no sé, pues hay manifestaciones deportivas que yo no he conocido, entonces yo no he podido desarrollar ciertas habilidades que quizás podría haber tenido una capacidad endógena para poder hacerlo, pero el contexto no te lo permite. Entonces, a eso quiero decir, si nosotros somos capaces de presentarle al estudiante diferentes tipos de instancias de aprendizaje donde puedan desarrollar todas sus habilidades motrices, tendríamos mejores, ¿no es cierto?, mejores deportistas, tendríamos mayor gente haciendo deporte, ¿no es cierto?, porque la mayoría de las personas hace actividad física, una, por recreación, dos, por estética, y nosotros como intervención de profe de educación física estamos como en número 12, según la encuesta nacional del deporte, ¿no es cierto?, estamos bien abajo. Pero tiene otro sentido el deporte, ¿ya? Entonces no es porque le adquirieron gusto, sino que si nosotros preguntamos, ¿no es cierto?, no sé, a generaciones, ¿no es cierto?, más adelante, se acuerdan del Cooper, se acuerdan de ciertos momentos de estrés de educación física. Entonces hay que cambiar esos paradigmas, hay que tratar de que el niño se sienta desarrollándose, cumplir con los derechos del niño, que yo soy hinchadora en eso, porque el derecho de vivir y crecer, ¿no es cierto?, sanamente, deportivamente y motrizmente, ¿no es cierto?, son espacios que nosotros tenemos que construir. Entonces, quizás voy a trabajar en un colegio municipal donde me dicen, no, soy de básquet y de esto, pero hagamos béisbol, hagamos otro tipo de cosas, porque uno no sabe hasta que el niño pueda enfrentarse a esa estimulación, no sabemos cuál va a ser su potencialidad, no sabemos cuáles son los techos. Entonces hay que tratar de tener muchas intervenciones educativas que vayan de la mano con estos elementos, ¿no es cierto?, del desarrollo motriz y brindando esa experiencia para que el acervo motriz sea gigante. ¿Ya Y que? no nos estemos peleando en el colegio, en el patio, ¿no es cierto?, los deportistas buenos, porque eso nos pasa, ¿no? Va un niño bueno y nos estamos peleando todo. Yo me peleaba, oye, no, profe, voy a Todavía fútbol, pasa. pero el sábado anda atletismo, ¿ya? No tener muchos niños habilidosos. Ya que, a modo de observación, nada más que por el tema, uno como experiencia, nosotros nos pasa en el colegio, que es el San Margaret, pero no el Macay, el de puras mujeres. Que hemos visto, trabajamos un poco así con lo que ha mostrado. Tenemos la suerte de tener el deporte como pilar fundamental en el colegio, por lo tanto hacemos mucho deporte, ya sea con pandemia y sin pandemia, que es un fuerte para nosotros como profesores de educación física, pero nos pasa que en tercero o cuarto básico hemos visto una incidencia súper importante con respecto al tema de la maduración sexual. Y muchas veces, porque hoy en día el tema del crecimiento en las niñas se ha adelantado, y eso es observable. Y nos ha pasado, y es como observación, porque todavía estamos trabajando en ello, el tema de las habilidades fundamentales que muchas veces no logramos llegar como a desarrollarles en su plenitud, porque pasa esto y la niñita se estanca, empieza a crecer hacia los lados, hay una maduración ya sea sexual, ya sabemos en todo sentido, y en una parte emocional súper fuerte, hormonal súper fuerte, que nos ha hecho así como replantearnos muchas veces cómo empezar o cómo terminar quizás esa etapa para poder... nosotros tenemos súper marcadas las etapas de las habilidades con respecto también a los colegios británicos, porque hay una cantidad de un bagaje motriz que nosotros trabajamos con la niñita impresionante, que gracias al contexto, como lo dices tú, y a la parte social, obviamente, pero llegamos a séptimo básico ya a empezar a definirnos en algún deporte y a empezar a competir. Entonces, en realidad, el bagaje que tenemos en atletismo, voleibol, hockey, fitness, y hacemos un sinfín, fútbol, básquetbol, un sinfín de ¿cómo se llama?, incidencia motriz en la niñita. Pero nos pasa eso hoy en día, que hemos visto que ese punto ha sido como súper importante y nos ha quitado número de niñas. Y un número grande se ha ido por lo mismo. Y bueno, eso. Y creo que el contexto es súper importante en todo caso. Súper importante, o sea, es una estimulación externa, ahí está, ¿cachai? Pero yo creo que evidentemente ha sufrido grandes cambios etariamente nuestra población,
O sea, hay un adulto mayor que anteriormente era un número muy bajo y ahora ha aumentado. Tenemos que los niños, los procesos, ¿no es cierto? Y estos patrones han ido cambiando por el mismo contexto, el tipo de alimentación, ¿no es cierto? El tipo de actividad, evidentemente que va efectuando cambios en el desarrollo de los niños y las niñas y sus etapas de maduración. Y ahí, ¿no es cierto? Hay que buscar esa flexibilidad porque vas a tener esos, por ejemplo, esos cambios hormonales, van a ser cambios de personalidad, ¿no es cierto?, de la motivación, entran otros aspectos a jugar. Entonces, Oye, evidentemente que hay que tratar de convocarlas con otras herramientas. y lo Ahora, otro, sí, yo creo, Maca, que es súper bueno que tú lo dijiste porque los niños que saben esa edad van participando y van haciendo competencia. Pero eso no significa que haya una especialización temprana, porque el niño puede ir a competir a diferentes deportes. Y se da mucho de que en diferentes áreas se compite. La llevamos a competencia no todos. es mala. Yo soy pro competencia. No, de todas maneras, pero sí en cómo es la competencia, finalmente. Nosotros hasta sexto básico intentamos que la competencia en todos los deportes sea masiva, hasta el año pasado, ya sea masiva. O sea, si podemos llevar 5 o 6 equipos de hockey, los llevamos. Da lo mismo el nivel. Quizás sí vamos nivelando un poco para que sea algo Estimulante también. entretenido y que no se vayan con esa frustración. Pero sí, siempre hasta sexto básico, siempre muy masivo. Y lo otro que te iba a decir, y que también lo estamos nosotros conversando con un grupo de profesoras del colegio, es el tema de cómo vamos a salir hoy en día en el desarrollo de las habilidades motoras, cómo ha descendido a través del Zoom y de la pandemia. También es como nosotros, porque intentamos de hacer lo que más se pueda, ya dentro de las habilidades motrices básicas, pero aún así siempre va a faltar, y sobre todo el roce, el que cuando tú hablas el juego con el compañero, el juego social, el juego y en esa anticipación y en esa creatividad de las habilidades motrices, no estamos súper cuestionadas nosotras mismas, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Mira, yo creo que hoy por hoy lo que se ha tenido el enfoque es más bien de mantenernos activos. Sí. Porque específicamente estas habilidades requieren cierto contexto que no lo tienen. Intentamos meter al papá, a la mamá, a la hermana, te lo juro, o sea, ojalá todos vengan a participar, pero es súper complejo. Sí, y el tema es de que la habilidad se mejora con la práctica. Y yo, bueno, hay dos cosas como que me río mucho, que una vi y que me hizo mucho sentido, un meme que decía, no estoy aprendiendo mucho por Zoom, y el problema es que estoy olvidando lo que aprendí. Y yo creo que a muchos nos ha pasado de que en Zoom uno como que no aprende tanto y olvida porque no tiene la posibilidad de hacer. Y entonces efectivamente que vamos a tener que luego va a haber un cambio acá importante, social, de todo tipo, porque no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad y nuestra área, una vez más, ¿no es cierto?, no ha sido considerada como prioritaria. Por lo menos en nuestro colegio nos dijeron que educación física volvía presencial 100% el próximo año, pero porque está dentro de su base de visión y misión. O sea, tengo la suerte, pero ¿qué va a pasar con el resto? No lo sé. Claro, porque efectivamente tienes que tener un distanciamiento, unas condiciones mínimas y que no todos vamos, y bueno, yo creo que esto va a aumentar las brechas, ¿no es cierto?, significativamente, motrizmente, que ya existían. Aunque efectivamente nosotros tenemos investigaciones que hemos sacado con el grupo de que los niños a nivel de desarrollo motriz, a nivel de Junji están súper descendidos, ¿no? O sea, la mayoría llega al promedio, no tenemos muy superior ni superior. Entonces hay un problema desde las bases. ¿Ya? Y efectivamente por eso también uno ve de que cada vez hay menos gente, o sea, hay menos niños interesados en hacer deporte. Entonces, tenemos acá una problemática fuerte, pero que también nos brinda la posibilidad de prepararnos y poder hacer ese cambio y ese rol social que tenemos de poder hacer de agente de cambio y que estamos convocados. O sea, estamos en un momento sumamente difícil y que
el contexto no nos está ayudando. O sea, yo no sé cómo vamos a llegar también a la situación de sobrepeso y obesidad. Yo creo que ya debe haber aumentado. Y presencialmente difícilmente que se vuelva a la actividad práctica de educación física. O sea, es súper difícil, súper difícil. Nosotros como universidad también estamos súper complicados. Se va a buscar de cualquier forma, pero me sitúo en otro establecimiento, otros niveles educativos que debe ser mucho más difícil. Pero no tenemos tampoco las fórmulas, no tenemos o sea, yo tengo contacto directo con Albert Batalla Flores, que yo siempre digo con Albert, porque es como lo leemos todos, ¿no es cierto? Y tiene que haber salido su clasificación ahí, y claro, él hace clase en la Universidad de Barcelona en España y no les ha funcionado nada, po. ¿Cachai? Entonces no tenemos acá, no hay respuesta, no tenemos, vamos a tener que aprender haciendo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo de todas maneras les agradezco nuevamente su tiempo, ¿ya? Y el poder convocarnos. Y súper contenta también de que habemos tantos motivados por esta línea, esta área, pues, que está tan abandonada también. Es necesario que nos sumemos y podamos hacer modificaciones importantes en este grupo etario que no estamos presentes. Pues, o sea, recordar que no estamos nosotros. Nosotros recibimos el niño a los 7 años. Entonces no estamos en las habilidades rudimentarias, no estamos en las habilidades motrices básicas. Y ya sabemos que son fundamentales. Entonces por eso yo sigo con mi leitmotiv de que debemos estar en los niveles preescolares. Con eso me retiro. Buen cierre. Estimadas y estimados, bueno, informaciones varias para quienes no hayan visto que esta semana se evalúa con un cuestionario, no hay foro, hasta el sábado, hasta las 23:59. El cuestionario, si no me equivoco, dura 1 hora, como siempre los cuestionarios tienen un intento, y son preguntas de verdadero y falso y selección múltiple, ¿ya? Eso como información, y cualquier duda se contactan conmigo por medio del foro, yo le puedo hacer llegar dudas a la profesora, etc. Eso. No tengo nada más que decir. Así que estaríamos. Ya, estimados, muchas gracias y nos estaremos viendo en otro momento. Chao, muchas gracias, profe. Cuídense, Chao, un muchas abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Buen día, hasta luego. Chao.